El Destape Podcast presenta... Mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Humor en Serio, un podcast donde converso sobre humor con personas que no se dedican al humor. Darío Steinschreiber es filósofo y docente. Darío, ¿para qué sirve el humor? Qué pregunta. Yo te voy a contestar con la misma pavada que contesto siempre que me preguntan para qué sirve la filosofía. Y me parece que ahí hay una especie como de afinidad fuerte entre el humor y la filosofía, que es que sirve para cuestionar que todo tenga que servir para algo. Entonces, hay algo inútil en el humor porque no es productivo, ¿viste? No suma. En realidad te destartala. O sea, no se rige con la lógica de la utilidad tal como la entendemos, en el sentido de sumatorias, ¿no? De debes y haberes. Claro. Entonces, me parece que ahí... Para el sistema, decís. Sí, por las formas instituidas que tenemos en general de vivir nuestra realidad cotidiana, donde todo lo encuadramos en una lógica mercantil de ganancias y pérdidas. Incluso tu pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Supone, digamos, que el servir es una función de la que no podemos desapropiarnos. Yo te diría, ¿para qué sirve cualquier cosa? Y más que nada, ¿a quién le sirve? ¿No? Porque el servir, ¿viste? El doble sentido de la palabra servir, que tiene que ver con ser útil, pero también con ser servil. A veces ser demasiados utilitarios termina siendo una manera de ser serviles a alguien. Entonces, parece que el humor desacartona eso. El humor es para darte una respuesta más frontal, pone en evidencia un montón de situaciones que desde la normalización cotidiana no visualizamos. Y sin embargo el humor nos permite corrernos de ese escorzo y ver otra perspectiva, que solo le damos permiso, nos damos permiso a ver eso otro porque creemos que como tiene que ver con el humor es inofensivo, pero que cuando la ves te querés matar. Claro. Y en esto de que decías antes de pensar las cosas y analizar las cuestiones tanto en la filosofía, ¿no hay algo como absurdo en el análisis de las cosas? Digo, andar pensando tanto las cosas, ¿no hay algo como de humor, algo gracioso o algo absurdo en eso? Uh-huh. De nuevo, ¿no? Ese es un lugar donde filosofía y el humor se juntan mucho, que es las situaciones absurdas que te plantea el humor, lo que te hacen es darte cuenta que en realidad el ámbito de la realidad que vos crees que es serio también es absurdo. O sea, el absurdo en el que te arroja el humor, lo que pone en evidencia es que todo es absurdo. Claro, claro. No es que absurdo es solo el campo que se abre en lo gracioso, sino que al revés. O sea, se te empieza como a desmarañar toda esa realidad que creías recuerda, renormal, ¿viste? Ese es el gesto surrealista por antonomasia, que cuando vos movés medio grado la realidad, todo te parece absolutamente extraño. El mundo de por sí es extraño. Lo que pasa es que estamos narcotizados, o sea, es absolutamente absurdo nacer para morir. Claro. Entonces te inyectan normalidad y seriedad para tolerarlo, para que no te des cuenta. El humor muchas veces es como esa especie de, a mí me suena como una especie de estornudo de esos durísimos que te empiezan a doler las narinas, las orejas, todo, pero porque de repente estás viendo más allá de lo que tenés que ver. Y para lo que haces vos con la docencia, en la filosofía, digamos, en la divulgación, ¿te sirve el humor? ¿Lo utilizás? ¿Qué beneficio tiene el uso del humor para tu laburo? Yo soy humorista. No, perdón, no sé con quién te crees que estás hablando. Yo soy un humorista que hace uso de la filosofía para poder contar chistes, básicamente. Si vos ves, hay algunas charlas en las que me voy a la mierda mal, porque en las 2 horas que doy, 1 hora y media estoy, que no me salgo, porque aparte me pasa, como le pasa a cualquier humorista, que entras ahí o sea, te colocas en un lugar donde
te abrís y te sale el chiste, el gesto humorístico, y empieza una red de asociaciones infinitas que nunca termina, ¿viste? Y la gente se empieza a cagar de risa porque viene una charla de filosofía, viene con el gesto adusto de la solemnidad y de repente se encuentra en una situación así. Yo lo uso todo el tiempo. Yo uso dos grandes recursos que son el humor y la zozobra. Cuando alguien viene a una charla mía, a una clase, necesito que se descostille de risa y que al mismo tiempo se cague hasta las patas, que se ría de todo y simultáneamente se dé cuenta que todo pende de un hilo. Ese es, me parece, el objetivo de la filosofía. Sí, y se parecen un poco a veces el humor y la filosofía. En ese punto, digo, en esta cuestión que te toque a vos de alguna manera, digo, muchas veces, si vos decís, hablando alguna cuestión que te haga pensar y que lo hagas a través de un chiste y que a veces a través de un chiste puedas llegar a pensar algo. A través de un chiste se te devela zonas de la conciencia que las tenías obturadas y que te permitís ver lo que vos, porque el principal enemigo, el sujeto de dominación contra el que uno tiene que pelear, perdón, ¿no? Pero es uno mismo. El principal perpetrador de que uno esté normalizado y que esté industrialmente formateado es uno consigo mismo. Digo, nuestra libertad depende de escaparnos de nosotros mismos. Para mí, eso es ser libre, ¿viste? Porque yo creo que el principal escollo, la principal alambrada, es el sujeto. El gran éxito del poder no es tanto habernos construido la caverna platónica en la que uno está dentro. El problema es que la caverna es uno. El problema es que uno sigue creyendo en uno. Y me parece que el humor lo que hace, como muchas otras fuerzas, ¿no? Como la filosofía, pero como la ayahuasca también, ¿viste? Que es que te pega un martillazo y te desestabiliza. Cuando uno se desestabiliza, no es la realidad circundante la que se resquebraja, sino es uno que se cree seguro en el lugar, desde un lugar en el que percibe esa realidad. Eso tiene el humor, por eso ese famoso lema de reírse de uno mismo, que es fundamental. Digo, cuando uno se ríe, básicamente es porque hay un gesto de transferencia, de identificación, donde, viste, no sé, a mí me pasa eso, digamos, el humor que a mí más me toca es cuando estoy en ese límite entre la vergüenza, entre la identificación, entre darme cuenta que soy yo ese que está haciendo o siendo objeto de esa humorada. Veo, entonces uno puede elegir de qué reírse, porque yo tiendo a pensar que no, que uno está formateado, seteado, educado en una sociedad y con lo que uno vivió y que uno no puede elegir de un día para el otro dejar de reírse de ciertos chistes. Me encanta tu pregunta, vale que te diga. Yo creo que si voy al límite y vos me estás llevando al límite, te diría, uno no elige nada de nada, porque al decir uno no elige de qué reírse, claro, uno no elige nada, no elige el lenguaje que habla, no elige haber nacido de la madre y el padre que nos tocó, no elige nada, no elige el tiempo, la elección es una ilusión. Una vez que estás y que estás formateado de 200 millones de formas, podés más o menos elegir entre 2 o 3 boludeces. Eso es un poco lo que nos toca, dicho así. Ahora, sí es cierto, hay como dos polos ahí. A mí me gusta mucho laburar esa bipolaridad entre estos dos aspectos que uno cree que elige pero no elige, y eso como que te golpean de tal modo que te hacen visualizarte a vos mismo contra el límite, que es reír y llorar. Esos dos aspectos van de la mano y en ambos casos no hay elección individual propia, ¿viste? O sea, llorar igual que reír, ¿eh? Uno no elige, te irrumpe. Nietzsche usa un verbo que a mí me encanta, que él dice, las grandes ideas yo no las elegí, no las busqué, dice, me asaltaron. A mí me encanta ese verbo, o sea, la risa te asalta, boludo, porque vos estás ahí en el medio de una y no querés reírte a veces. Es inapropiado el ámbito y te asaltó, te agarró, te irrumpió
Con el llanto pasa lo mismo, y ni hablar cuando la risa se confunde con el llanto, que es un estado orgásmico ese, ¿no? Cuando se empieza a difuminar el límite y un llanto se vuelve risa. Para mí es un estado así casi supremático, místico, donde me veo a mí mismo diciendo, mirá qué chiquito quedó el sujeto que se cree dueño de sí mismo, ¿no? Claro. Y eso pasa en esos ambos aspectos, el llanto y la risa. Sí, durante la pandemia sucedió mucho que la gente solicitaba libertad y decía que no era libre por no poder salir de su casa, desconociendo la cantidad de faltantes de libertad que ya viene teniendo por esto mismo que vos decís, digamos, que uno así libre no es nunca, o sea, uno no elige nada. Venía pasando eso, ¿no? La pandemia, en ese sentido, y me alineo con lo que decís, se volvió un chivo expiatorio también para no asumir el de dónde veníamos. Entonces se produjo increíblemente una especie de romantización del momento previo, como si febrero del 2020 era, viste, la panacea Sí, de la claro. vida, y entonces todo es culpa de la pandemia, que es obvia el cambio y la cagada, ¿no? El estado de mierda en el que nos sumimos. Pero, ojo, una cosa es aceptar que toda la pandemia es una mierda, y otra cosa es salir a pensar que en febrero del 2020 éramos libres, íntegros, amorosos, realizados, y que todo se interrumpió por el confinamiento, ¿no? Claro. Entonces, bueno, me parece que está bueno como darnos cuenta de eso. A lo que iba con lo de si uno elige de lo que se ríe o no lo puede elegir, también pienso en los cambios culturales, sociales que tuvimos estos años, mucho que tuvo que ver con la revolución de las mujeres, y esto que muchas veces se le pide a... Si hay un problema con la política, bueno, la cuestión es que los políticos revean sus cosas. Si hay un tema periodístico, los periodistas revean sus cuestiones. Si hay un tema con el humor, se hace hincapié en el público. ¿De qué nos reímos? Es la pregunta siempre. Y para mí, en eso mismo de que uno elige, digo, también está, la responsabilidad está en el que hace el humor, no en el público, digamos. No sé qué pensás con eso, digo, en relación a esto de que uno no elige reírse. Yo voy a un espectáculo y me río de lo que me río, y a veces de cosas que creo que están anacrónicas también. Sí, no sé, es raro ese tema. Es como, es el tema más importante, ¿no? De entender, digamos, el límite, lo que se llama comúnmente los límites del humor, ¿viste? Sí. Que tienen como esto. Por un lado, tenés un gran dilema que es si nos podemos reír de todo o hay un límite, y si ese límite tiene que ver con la temática, tiene que ver con el otro, tiene que ver con de quién te reís, ¿no? O de qué. Y todo límite al humor parecería ser un problema, ¿no? Porque justamente veníamos diciendo que el humor trata de transgredir todo límite, salvo cuando te vas dando cuenta que esa supuesta transgresión, o en nombre de esa transgresión, hay una manipulación del humor para el sometimiento. Uh-huh. Entonces, a mí me gusta mucho como decir que en realidad cuando el humor es del derrotado para con el victorioso, o sea, del débil para con el sometedor, todo humor es posible y no hay límite. Ahora, cuando la mayoría sometedora utiliza el humor para exterminar a una minoría, me parece que ahí cabe un planteo como más restrictivo. No es lo mismo, no sé, las caricaturas nazis de los judíos en la Segunda Guerra, que no hacían otra cosa que utilizar ese humor para seguir denostando a una minoría camino al exterminio, que cuando desde lugares más sometidos se utiliza el humor para cuestionar justamente a esas grandes detentadores del poder que no tenés por dónde entrarles. Parece que ahí está bueno como plantear una diferencia. Otro tema también tiene que ver con lo que se llama el respeto al otro, que también es otro quilombo, digo, la cuestión o el dilema del humor con el Islam, ¿no? Donde del lado del Islam te dicen, mirá, no queremos que se rían de nuestros íconos. Y entonces yo creo que es un problema filosófico, que está bueno, que no es que tiene una resolución. Me acordaba recién lo que te decía de los nazis. Vos fíjate que probablemente vos, yo, no tengamos ningún encono ni problema hasta ahí, ¿no? Pero digamos, podríamos tranquilamente hacer humor con el Holocausto, ¿sí? Sí. Pero no con la dictadura. Probablemente te cueste más hacer un humor
con la dictadura. Entonces, yo diría esto, el humor es una cuestión social también, es una actividad cultural propia de una sociedad que no lo podés escindir. A mí me mata cuando lo que se hace es como separar y decir, bueno, el humor tiene sus códigos. No, el humor es como, yo qué sé, la medicina o el deporte o la ciencia. No lo podés separar de un todo. Entonces, en una sociedad en la que todavía está discutiendo si hay 30.000 desaparecidos, evidentemente el humor ahí va a ser parte de esa lógica. Eso me parece. Sí, yo ahí creo que también, claramente, las víctimas del Holocausto tal vez no estén más vivas, los que sobrevivieron tal vez tampoco, y en el otro caso hay 400 nietos que aún no conocieron su identidad, eso está muy latente. Pero estaría bueno también poder reírnos en algún momento de lo que fue la dictadura. Es como un horizonte. Si vos me preguntás, ojalá, porque eso significaría que ya se hizo justicia, ¿viste? Que no hay cuestiones pendientes. Un poco lo que decís vos, en la misma línea. Ese número de 400 es un indicio de que ahí todavía hay algo abierto. Pero ahí está la pregunta de si el humor ayuda a que eso se realice o no, o siempre el humor llega cuando la cosa no está tan hiriente, ¿viste? Y hay que dejar que pase eso. Está bueno el tema. Sí, y cuando vos ahí hablabas sobre que, bueno, cuando si los nazis hacen las caricaturas de los judíos, bueno, ahí tal vez habría que ver qué se hace en ese punto. Digo, también el punto de que muchas veces se habla del humor y se habla también de la censura. Claro. Porque puede aparecer la censura y ahí empieza a decir quién es el que determina hasta dónde y hasta cuándo. Me lo linkeo también con algo que también se habla mucho, que es, bueno, cuando aparece una persona con declaraciones negacionistas sobre el Holocausto, la dictadura, etcétera, también aparece, bueno, esto en Alemania estaría penado, deberían penar a que alguien diga. Y yo, es una mirada personal, pero para mí la libertad también es que el negacionista diga sus propias pelotudeces y que las pueda decir. No sé qué te parece a vos, pero... Yo me quiero enganchar con el tema del humor porque es un gran ejemplo el que das. La pregunta es, ¿por qué con el caso del negacionismo somos tan lapidarios, tan estrictos con lo que se puede o no se puede decir, pero al humor lo dotamos de cierta autonomía y decimos, bueno, pero si es humor, vale más traspasar ciertas reglas, ¿viste? Digo, cuando en realidad, para mí, el humor es mucho más incisivo, ¿entendés? Claro. Pero es cierto que se ha ido construyendo porque ¿cuál es el juego del humor? La ambigüedad del límite de no saber si está hablando en serio o no. Totalmente, claro. Eso es lo que genera entonces esa indefinición que le suma al humor en algún sentido porque le permite más. Y después sí, el humorista, porque también hay otra. El humor no es una especie de fuerza ontocosmoteológica que baja del cielo. O sea, el humor está hecho por humoristas que son sujetos situados en un contexto de clase, ¿viste? Claro. Social, político, o sea, también tiene que ver con eso. No lo podés elidir una cosa de la otra. O sea, ves una caricatura de nuevo, me acuerdo de las caricaturas y las tapas que algunas revistas le hacían a Cristina en la última parte de su mandato. Digo, te das cuenta que ahí hay un sujeto detrás que elige hacer ese humor, sí, y con un objetivo que no es el arte por el arte, no es reírte por reírte, ¿no? Ahí también está bueno como hacer un análisis de quién es el sujeto. Y en esa línea, Darío, ¿por qué se le pide límites al humor y no se le pide límites al drama o al policial o a la ingeniería civil, digamos? Nah, bueno, pero a ver, yo creo que a todos se le piden sus respectivos límites. Vos decís al drama no, yo te diría, ya pasó mucho tiempo, pero me acuerdo cuando salió en Netflix la serie sobre Trotsky, Sí, que muchos troscos, sobre todo, claro. se pusieron del orto y con razón, porque nada, o sea, querés conocer la vida de Trotsky, no veas esa serie, digamos. Entonces había como una especie de, están manipulando la vida de Trotsky. Y del otro lado te decían, bueno, es arte, boludo, o sea, no es un docu. Claro. No es una clase de historia. Entonces, por ahí el límite que a veces se le pide a determinado tipo de género, o sea, como que cada género tiene su problema. Está claro que el humor tiene como propósito ir radicalmente a fondo. Entonces, el dilema filosófico del humor es ¿hasta dónde? Siempre es ese.
Por ahí en la ficción el dilema tiene más que ver con hasta qué punto tiene que ser o no verídico, ¿no? Y ese tipo de cuestiones. Pero yo creo que si querés englobarlo todo, me parece un gran e interesante problema filosófico del arte en su conjunto, el problema de sus límites. Absolutamente. Pero también creo que la raíz es una idea que es que no es considerada una rama artística el humor. Tremendo. Entonces, esa no consideración como un género artístico hace que el cuidado sea menor, digamos. Tanto es así, digamos, que yo siempre menciono el tema del prestigio que no tiene el humor, y es que no le dan premios a las comedias, en los Oscars, etcétera. Y en la literatura también pasa algo parecido, digamos. Sí, en estas últimas décadas podemos decir que se fue dando, ¿no? Como un poco más, sí. Un poco más que tiene que ver con un contexto posmoderno donde la frontera entre arte de élite y arte popular se va difuminando, que está bueno. Hay un cómic que es como incorporado, pero que de humor no tiene nada tampoco, ¿no? Digo, depende ahí también cómo definas el cómic. Incluso te diría, porque adentro del humor tenés los subgéneros, ¿no? Digo, sí. Si el humor está de algún modo discriminado, bueno, el stand-up es como el peor de todo, ¿viste? Es el que todo el mundo se quiere sacar de encima, y no es casual que se haya vuelto una disciplina, pero muy masiva. Sí. A mí me encanta el stand-up, a mí me encanta. Yo creo que me voy a convertir voy a ir para ahí, me voy a ir a competir. Te iremos a ver. O sea, es que a veces con el stand-up, yo no lo tengo claro, pero siempre desde lo que veo, es un género de la época, como la reducción total de la industria, sin vestuario, sin autor, sí, con una luz y un micrófono, sin libretista, no sé, todo lo que la parafernalia teatral. Visto desde ahí, te la retomo, es cierto. Igual es una idea, no sé, tal vez es... Es muy de la crisis presupuestaria de la época, no me cabe duda. También yo a veces veo mucho stand-up y los veo como, me hacen acordar a los pastores, ¿viste? Pero en el buen sentido, que generan una especie de eros, que te vas a sentar ahí a reírte y no parás, boludo, no parás. Claro, sí. Y entonces es como que te reís de la risa y entras en una especie de zozobra corporal, porque te reís con el cuerpo, ni siquiera, ya no importa el chiste, no lo estás ni pensando, hay algo en la voz, ¿viste? Sí. Tiene algo de eso, como esas cosas que se dan en las sectas, ¿viste? Totalmente, y de mover la masa, que la masa se ríe todo junto, eso es tremendo. ¿Y qué es eso de que a uno le empieza a causar gracia cuando ve a otro riéndose? Tremendo, me encanta a mí. Y, o sea, la empatía, ¿no? La transferencia es eso, digamos. Por eso es entender que siempre se trata de acontecimientos sociales, ¿no? Nadie se ríe solo, en el sentido de, o si te reís solo es como que lo querés compartir, ¿no? Viste que algo te causa gracia y te agarra esa desesperación pelotuda en querer contarle a otro lo que te dio gracia y nunca te sale bien, ¿no? Porque es como claro, querer contarle al otro tu acabada de ayer, boludo. O sea, no sabes lo que fue y te miran como diciendo, no alcanza. Con el humor pasa algo así. A mí me gusta un personaje de Capusotto que es como, aquel que viene a trabajar lo meta humorístico, porque no solo es una propuesta de humor, sino que es una propuesta de humor sobre el humor. Totalmente. Y el personaje, lo debes tener visto, se llama Es Tal Cual. Sí, totalmente. Se burla del stand-up. Se burla del stand-up. Sí. Y es genial esa transferencia, ¿no? Porque vos te reís de un boludo que se está riendo, ¿viste? Llevando a su vida personal lo que escucha del stand-upero que hace lo mismo, en realidad. Sí. Maravilloso. Sí, porque te empezás a reír de lo que dice también. O sea, es como que te reís del stand-up también. Genial. Hay uno que dice, no les pasa siempre que van a pedir empanadas y no saben de qué gusto es y la tienen que cortar a la mitad. Y también es gracioso eso, ¿viste? Tremendo. Es espectacular. ¿Hay autores en la filosofía que tienen humor? Yo te escuché una vez mencionar a Sócrates, pero tal vez hay otros que son más graciosos. Mirá, cada tanto estás leyendo en la solemnidad de la filosofía algunos autores y ves metido un chiste que no lo puedes creer, ¿viste? Porque no estás como preparado. Pero ahí habría que desplegar las formas del humor. Es cierto que Sócrates básicamente es un ironista y el trabajo socrático
mayéutico de relación pedagógica con el otro, es la ironía. Entonces, la ironía es humor. Lo que pasa es que es un humor muy particular. O sea, vos lees todas las obras de Platón, cuyo protagonista es Sócrates, y las podés leer desde ese género, más desde la comedia, que tiene una pretensión catártica, o sea, que a partir de esa ironía el otro se dé cuenta de sus errores, pero aparece fuertemente. Y después tenés, yo qué sé, Nietzsche es un autor que obviamente lejos está de hacer humor, pero tira algunos martillazos que no lo podés creer y te cagás de risa, digo, viendo la vuelta que le da alguna metáfora, algún argumento, pero después no hay al interior de la filosofía, por lo menos tradicional, autores que utilicen directamente el humor como parte de su escritura. Vos serías el primero, digamos. No, yo soy docente. Los docentes sí usamos todo el tiempo el humor como una manera de terminar de explicar un concepto. O también yo uso el humor porque dar una clase de 2 horas también es tirar un poco de refresh en el medio. Entonces, claro, tirás 15 minutos de conceptos duros y de repente, viste, la bajás con un chiste para que la gente se acomode el pantalón, la remera y vuelva a poder concentrarse. Sí, hay una definición de Schopenhauer que dice que el humor es poner una cosa donde no va. Digo, también hay en algún punto cuando una persona que se dedica a la filosofía, que supuestamente tiene una cosa más solemne, más seria, y hace humor, bueno, se hace un meta-humor, ¿no? Total. Sí hay filósofos como Schopenhauer, como Bergson, por ejemplo, y su libro sobre la risa, que trabajan el humor como objeto de estudio. Sí. Lo que digo es, no hay en filósofos la práctica humorística. Sí. Se lo toman demasiado en serio la filosofía. Ese es el problema. Es el problema de la vida. Sí. Escuchando tus programas y tu laburo, también sé que te gustan tipos de humor distintos a vos. Digo, desde cosas como Capusotto, que tiene sus complejidades, y también te gusta ver Sin Codificar, o los chistes más pavos. ¿Es así? Los amo. Sin Codificar me mata, boludo, me mata. No paro porque hay algo, no sé por qué. Todo el humor me gusta. Me resulta raro no engancharme. Incluso el amor más pavo me genera como una identificación con mi propia pavada, ¿viste? Ahora, si tengo que elegir, claramente yo soy muy del humor de los disloques lingüísticos. Me quedo con ese, con tipo, mamá, en la escuela me dicen el distraído, nene, no soy tu mamá. Digo, ese juego donde vos estás esperando que la pregunta genere una respuesta que es obvia y la respuesta disloca y te muestra, digamos, cómo el lenguaje puede también llevarte para otro lado. Ese tipo de humor o el humor con las palabras, ¿viste? Que agarres una palabra y le empieces a encontrar con los mismos significantes, otros significados. Ese es el que más me gusta a mí. ¿Y hay chistes de los que ya no te reís más? Que vos decís, esto me causaba gracia en un momento y ahora ya no. No sé si tanto. Me acuerdo una vez, año 1980, ponele. Sí. Llegan familiares míos del exterior, plena dictadura, y nosotros en la casa de mis viejos, donde yo vivía, era como un rito, una ceremonia, ver a la noche, los jueves creo que era la noche, la peluquería de Don Mateo, Sí. o sea, el humor de Sofovich. Y todos ¡juá, juá, juá! Cagándonos de risa, y eran una tía mía y una prima, me acuerdo las dos sentadas en la silla mirando la tele con cara seria, diciendo de qué mierda se están riendo, boludo. Esa sensación a mí me mató, fue como mi primera experiencia de, alguien puede no reírse de lo mismo que yo. Y obviamente cuando hoy veo en YouTube a Rolo Puente con Porcel, evidentemente no me río como me reía antes, más allá de que pueda como encontrarle alguna boludez. Claro. Que me genere, pero sí es cierto que el humor cambia. Todo el humor machista nunca me generó nada. El humor así, como te decía antes, discriminador, Sí. que está utilizado arbitrariamente para joder a alguien, en general me genera rechazo. Sí, me hace pensar que es el contexto. Siempre los contextos cambian todo. Es que el humor no es el chiste, sino que es la experiencia del chiste. No es el chiste, no es el contenido, sino también la experiencia que se suscita alrededor
de ese contenido. Por eso en el stand-up, no importa, vos contás un chiste atrás de otro, alguno puede entrar mejor que otro, pero ya hay una experiencia de esa media hora que estás escuchando un monólogo que te coloca, por eso es como una iglesia, ¿viste? Vos entrás a la iglesia, te pueden decir cualquier pelotudez, pero entraste como una especie de trance que te coloca en otro lugar. Esto fue Humor en Serio. Grabación remota y edición de sonido por Juan Pablo Ferreiro, @audiocaster. Y música por Ale Dolina. Hasta el próximo episodio.